Buenos días, gente, ¿cómo les va? Dios les bendiga a todos. Acá estamos en este día jueves, temprano, hace frío, está lloviendo acá en General Roca y bueno, estamos por comenzar a tomar unos mates acá con la patrona. Y quería comentarles, bueno, ayer estuvimos en la iglesia y el varón el mensaje, ¿no? Y me quedó repicando y yo quería ahondarlo un poquito más, ¿no? La verdad que acá dice, ¿no? En San Marco 8:27 predicó, donde dice que la confesión de Pedro habla, ¿no? Y muy lindo pasaje, ¿no? Dice que salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea y de Felipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Y bueno, y allí el varón hacía la reflexión, ¿no? De que, ¿qué decimos nosotros del Señor, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir, no? Eh, que Él es el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Y verdaderamente en aquel momento dice que salían ellos por las aldeas, ¿no? Y predicaban la palabra de Dios. Y si usted lee los evangelios, va a ver todo el camino de Jesús, ¿no? Predicando, sanando a los enfermos, hablándole de la palabra de Dios a cada uno de ellos, lo que Dios le había mandado, ¿no? Y claramente que la gente eh, decía que él era un profeta, ¿no? Que había bajado Elías o ¿no? Que había descendido en él y otros decían que era Juan el Bautista porque Juan el Bautista predicaba la salvación y Elías hacía milagros, porque en aquel tiempo solamente los que habían hecho milagros habían sido los profetas, ¿no? Los que habían mostrado. Imagínense que el hijo de un carpintero, Jesús, este, de una ciudad muy chica, la gente no iba a creer que era el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, la gente decía, no, es Juan el Bautista. ¿Eh? Otros decían, no, es Elías. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía, por las cosas que él hacía en ese momento, en aquel lugar, ¿no? Y él les preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente? Y la gente seguro, la gente decía, no, ese es Elías o Juan el Bautista por tantas cosas que había hecho Dios y esos milagros tremendos que había hecho Dios. Pero acá viene lo más importante, dice, ¿no? Entonces le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿no? Y bueno, ahí Pedro le reveló el Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿no? Pero ahora yo quería ahondarme un cachitito más, ¿no? En esta pequeña reflexión. Y también le hubiese puesto un nombre. ¿Quién dice la gente que soy? ¿no? Uno como hijo de Dios viene a Cristo, hay una transformación. Y Dios cambia nuestras vidas, ¿no? Cambia de lo que éramos antes a una vida diferente, a una vida consagrada a Dios o consagrada a las cosas que la palabra de Dios dice, y entonces dejamos un montón de cosas que antes hacíamos, ya no las hacemos más. Ahora, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Qué dicen mis parientes quién soy yo? ¿Quién dice mi vecino quién soy yo? Ahora, después que fui a la iglesia, después que di un paso de fe, después que me entregué al Señor. Muchas veces yo he escuchado, ¿no? Para ser como ese que va a la iglesia, prefiero no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que a pesar de que van a la iglesia, a pesar de que se congregan, a pesar de que hicieron la confesión de fe, no cambiaron nunca, nunca hubo una transformación. Aún en los católicos yo muchas veces escucho a las personas, yo soy católico, pero no voy a la iglesia porque van a manga hipócrita, dicen,
porque todos se conocen los que van a la iglesia católica. Entonces dicen, no, para ser como ese que está ahí, que es esto, que el otro, yo prefiero no ir a la iglesia. Van a la iglesia, resulta que hacen las cosas, dicen todo lo que el padre dice, todo, y después salen de ahí y son otra gente, ¿no? En la iglesia evangélica pasa lo mismo. Hay gente, es como dice el refrán, en la viña del Señor hay de todo, pero menos uva, ¿no? Y entonces muchas veces van a la iglesia, ustedes los ven que saltan, gritan, hacen algarabía, hacen todo, salieron de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que no cambiaron nunca, siempre siguen igual. Los vecinos ni los quieren ni ver, los parientes no se quieren ni acercar, pero no porque van a la iglesia evangélica, porque no cambiaron nunca, porque siguen siendo envidiosos, porque siguen siendo mal hablados, porque siguen siendo pleiteros, porque siguen... Entonces, qué importante es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo me comporto yo en mi barrio, en mi localidad, con mi familia? ¿Verdaderamente la gente habla bien de mí? La gente dice, no, este verdaderamente antes era de una forma, pero ahora, desde que va ahí, fue transformado, cambiado, algo pasó, ¿no? Y eso es lo que uno muchas veces se tendría que preguntar, aún yo mismo, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Seré un buen ejemplo para los demás? ¿Seré un referente? ¿Seré alguien que la gente diga, verdaderamente da gusto hablar con esta persona? Verdaderamente, qué lindo es conversar porque tiene buenas palabras, porque te puede dar un buen consejo, porque la actitud de esa persona es buena, porque el testimonio, cómo se maneja, cómo anda, ¿no? Es bueno. ¿O qué dicen de vos? Ah, si este es un soberbio, peleador, estafador, sinvergüenza. ¿Eh? ¿Qué dice la gente que sos vos? ¿O qué dice la gente que soy yo? Pedro dice que dijo, tú eres el Cristo. Pedro allí fue revelado y le dijo, no, no hay otro, vos eres el Cristo, el Hijo de Dios. La gente por ahí lo veía como un profeta, no lo veía como el Hijo de Dios, pero los que estaban alrededor de él, los íntimos, los que estaban al lado de él, dijeron, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él demostró a los que estaban alrededor de él que él era el Cristo. La gente que quizá no estaba con ese vínculo con él, al ver los milagros que él hacía, al ver las cosas que él hablaba, se acordaron de los profetas, se acordaron de lo que hacían los profetas, cómo se manejaban los profetas de Dios. Se acordaron de Juan el Bautista, que anunciaba el Evangelio y denunciaba el pecado aún de Herodes. Entonces, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿No? Qué buena pregunta en este día que podamos hacer, ¿no? Verdaderamente la gente te ve con ojos agradables y dice, no, qué buena persona que es esta. Verdaderamente este va a la iglesia y lo que habla lo dice, lo hace, lo cumple. Porque no somos perfectos, eso es claro, nadie es perfecto. Pero vamos camino a una perfección. Yo creo que cuando uno viene a Cristo, uno tiene que ser transformado, cambiado por el poder de Dios. Y el Señor va trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cuando uno viene a la iglesia, dice que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ¿no? Si antes mentía, no puede mentir más. Si antes robaba, no puede robar más. Si antes hiciera lo que hiciera, no lo podés hacer más. No porque te prohíban, sino por el amor a Dios, porque la palabra de Dios es clara. Dice, sé santo porque yo soy santo. Santo quiere decir apartado de todo lo demás, de lo malo, para Dios. Apartado. Y eso es lo bueno, ¿no? Que uno pueda verdaderamente ser transformado y cambiado. Así que te dejo esta reflexión, ¿no? Ayer cuando escuchaba anoche esta palabra, me quedó ahí en el tintero y yo decía,
Qué bueno sería preguntarnos a nosotros, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿No? A veces vamos a la iglesia y adentro de la iglesia somos una cosa, pero afuera de la iglesia, ¿cómo nos comportamos, no? Un pastor por ahí me dijo, yo soy pastor de la puerta de la iglesia para adentro. Pero el buen pastor, yo pienso que uno como pastor tiene que pastorear y no ser solamente de la iglesia para adentro, sino en todo momento. Porque el cristiano no tiene que ser cristiano. Cristiano quiere decir pequeños Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que asimilarnos. No imitarlo porque al Señor yo creo que nadie lo podría imitar, pero asimilarnos a Cristo, pequeños Cristo, no desde la puerta de la iglesia para adentro solamente, sino en todos lados donde nosotros andamos caminando, donde nosotros andamos conversando, ¿no? Hay momentos que seguramente, ¿no?, se nos escapa el resorte, ¿no? Pero que la gente pueda tener una buena imagen de nosotros y decir, no, esta persona verdaderamente eh, se puede confiar, ¿no? Y bueno, te dejo esta reflexión y que podamos mirarnos, yo primeramente, ¿qué dice la gente que soy? ¿No? ¿Qué dice la gente de vos que estás escuchando ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus parientes? ¿Qué dicen en la calle tus vecinos? ¿Eh? ¿Quieren vivir al lado tuyo o quieres que te vayas del barrio? Así que bueno, te dejo con esta reflexión en esta mañana mientras yo acá sigo tomando unos muy ricos mates cebados por mi esposa.